Buenas, ¿cómo andan? Recién habíamos terminado de hacer este ejemplo que si lo ejecutábamos veíamos una línea que se movía por la pantalla. Vamos a borrarlo y vamos a empezar de cero para acostumbrarnos a pensar y, y escribir el código, ¿no? Siempre está bueno tener ejemplos, pero está bueno también acostumbrarse a escribir cada línea de código. Bueno, todas no. El voice setup y el voice draw los voy a dejar porque son lo primero que escribiría. Bien, como recordamos, yo dije que había dos formas de escribir código en Processing. Una era escribir directamente el código como viene, digo, escribo de 10 a 50 le digo que me escriba una línea. Yo lo ejecuto y veo que se ejecuta en una pantalla lo que yo le pedí. Bueno, esto funciona, está bien, es así. Pero no me permite hacer ninguna interactividad con la pantalla. Y la verdad que es algo de lo que más me interesa mostrarles, la posibilidad de generar interacción entre el usuario y lo que nosotros generamos con las visualizaciones de información. Así que, si yo quiero hacer eso, necesito un evento que se ejecute todo el tiempo. Ese evento que se ejecute todo el tiempo y que me vaya actualizando la información de la pantalla, que me vaya generando nuevas imágenes en la pantalla, se llama draw. El void draw, como dijimos, y lo vamos a repetir tantas veces como sea necesario para que quede muy claro, se ejecuta una tras otra vez y cada vez que termina de ejecutarse se genera la imagen que nosotros vemos en el canvas, que es la pantalla de processing. Nosotros podemos usar adicionalmente el void setup, que no es necesario usarlo, pero es muy útil, en donde vamos a poder hacer seteos como por ejemplo el size, en donde yo voy a poder decirle el tamaño de la pantalla que quiero generar. Si yo ejecuto esto, veo que la pantalla es un poco más grande que la que tenía antes y si bien no tengo forma de saberlo, se está ejecutando la función draw muchísimas veces. Y bueno, uy, miren, quedó acá. ¿Qué pasó? Ah, no, esta es otra ventana. Se estaba ejecutando la función drag un montón de veces, pero no genera nada, genera ese fondo gris que es el estándar. Vamos a analizar un toque lo que hace la función background con el código que teníamos antes para entender alguna diferencia de su uso. Nosotros antes teníamos el line, hacíamos una línea que iba desde un punto, no sé, pongámosle 50-50 hasta el punto 300-300, ¿no? Es una diagonal. Si yo lo ejecuto, veo esa línea. Bien. Si yo pongo el background, lo que le voy a estar diciendo es que en cada ejecución del draw empiece borrando toda la pantalla y seteando un color de base. Por ejemplo, el color 100 es un color gris parecido al que teníamos antes. A ver. Ah, es más oscuro. A ver, ¿cuál será? Un poco más claro. Será un color 128. ¿Será por ahí? No. Bueno, era aún más claro. No sé. 160. A ver. Ven que si yo cambio el color, cuanto más le agrego, es más claro el colorcito, ¿no? Ahí va, más o menos por ahí. Bueno, como ven, este programa lo que está haciendo es setea con el size el tamaño de la pantalla. Luego, en cada ejecución del draw, pinta todo de gris y imprime la línea. Pero como yo no tengo ninguna interacción y nada cambia, yo la verdad no sé si eso se está ejecutando un montón de veces. Una buena forma de saberlo es por cada ejecución del draw, eh, imprimir en la consola algo. Por ejemplo, algo. ¿No? Si yo imprimo algo en la consola, lo que voy a ver es que se imprime un montón de veces porque se está ejecutando muchas veces por segundo la función draw y en cada una de ellas me imprime acá abajo algo. Si yo hago un scroll de esto, veo que lo imprimió cientos de veces. Bien, yo puedo comentar código con doble barra o si quiero comentar mucho código puedo hacer esto. Barra asterisco, asterisco barra. Todo lo que esté dentro de esos indicadores queda comentado. Bien. Les decía que la idea de este video de hoy, de ahora, es
generar un poco de interacción entre el usuario y processing. Por ejemplo, con el mouse. El mouse es una de las mejores formas de empezar a probar el tema de la interacción. Y por suerte tenemos dos variables globales del sistema que me devuelven la información de dónde estoy apuntando con el mouse dentro del canvas. Esto sería a qué píxel dentro del canvas estoy apuntando. Y esas dos variables globales de sistemas se llaman mouse x, mouse, mouse x con mayúscula, y mouse y. Oh, mouse. Y ahí va. Si yo ejecuto esto, como ven, mientras yo estoy con el mouse fuera de la pantalla no pasa nada. Pero cuando yo empiezo a moverme por la pantalla, la línea va desde esa posición fija que yo ingresé acá, que es 300-300, que es este punto de acá, hasta donde yo le digo que estoy con el mouse, ¿no? O sea, hasta el píxel ese que yo estoy apuntando. Bien. Bueno, esto podría ser el primer ejercicio de interacción, pero vamos a hacer algo un poco más interesante. Vamos a explicar también qué significa esto de las variables globales del sistema. Son variables porque, bueno, su valor cambia a medida que yo muevo el mouse. Son globales porque las voy a poder usar en cualquier parte de mi código. Y son del sistema porque ya vienen declaradas. Incluso se ponen de este colorcito entre que es como un rojo, rosa, morado. Eso significa que yo no las necesito declarar, que ya van a estar disponibles. Yo tengo estas variables mouse x y mouse y tengo otras que son, por ejemplo, son estas dos. With y hey, ahí está. Estas dos están relacionadas con lo siguiente. Si yo defino mi pantalla con la función size o con otra función que vamos a ver más tarde que es full screen, yo voy a ponerle una cantidad en X y una cantidad en Y, cantidad de píxeles en X y en Y, o cantidad de píxeles de ancho y cantidad de píxeles de alto, ¿no? Una vez que yo declaro eso, las variables width y height, ¿dónde está la H? Ahí. Pasan a tener el valor que yo haya puesto acá. Si yo acá pongo 800 y 600, a partir de ese momento yo puedo consultar las variables width y height, W y H, para no pronunciarlas como el culo, W y H, para tener estos valores, 800 y 600. ¿Esto qué me permite? Bueno, me permite no poner de forma... No hardcodear, digamos, los valores 800 y 600 en cada línea de código que yo necesito usar el ancho y el alto de la pantalla. Entonces, si yo hago esto, lo que voy a tener es una línea que parte del punto en el que yo estoy parado con el mouse hasta la última columna y la última fila. ¿Se entiende esto? Yo declaré mi canvas de 800 por 560. Bueno, vamos a ponerle 600 para que quede igual que en el ejemplo que escribí ahí en la hoja, ¿no? ¿Eso qué significa? Que hay 800 columnas de píxeles y hay 600 filas de píxeles. El punto ubicado en la esquina inferior derecha va a ser with height. Este que está acá. ¿Está bien? Si se fijan, todas estas son variables globales del sistema. No las necesité declarar y están disponibles en cualquier lugar que yo quiera usarlas. Pero bueno, habíamos dicho que íbamos a ver cómo trabajaba el background. Si yo copio el background y lo pongo en el setup y lo saco de acá un ratito, el background va a funcionar bastante distinto. Control T y me acomodo el texto. Va a funcionar un poquito distinto. El background, como decíamos,
borra toda la pantalla y me setea un solo color de base. Si yo lo pongo en el setup habíamos dicho se ejecuta una sola vez al principio del programa. Entonces, luego, o sea, ¿qué crees que estoy haciendo en este programa ahora? Bueno, estoy diciéndole que la pantalla es de 800 por 600 píxeles, que me ponga ese color gris de fondo y luego, por cada ejecución del draw, imprime una línea. Como este código está comentado, lo vamos a sacar para que sea todavía más claro. En ningún momento le estoy diciendo que borre la línea anterior. Entonces lo que voy a hacer es acumular líneas. Si yo me muevo por fuera de la pantalla no pasa nada, pero cuando entro, ven, esas son todas las líneas que yo voy haciendo y en este caso no se están borrando, se van acumulando. Por ejemplo, yo podría decirle acá que en vez de que vaya hasta el margen inferior derecho de la pantalla, vaya hacia el margen, hacia el centro de la pantalla, ¿no? Diciéndole que vaya a la columna del medio, que sería la cantidad de columnas totales dividido 2, y a la fila del medio, que sería la cantidad total de filas dividido 2. Si yo hago esto, tengo este efecto. Está bastante bueno. Eh, bien. Vamos a hacer una cosa. Vamos a jugar un poco con las variables eh, del sistema globales que me definen la cantidad de cosas. La cantidad de columnas y filas. Yo había dicho que este punto de acá es el punto 0, 0. Si yo analizo en relación con esto, voy a obtener algunos puntos interesantes o algunos puntos que, que surgen matemáticamente, aritméticamente, teniendo en cuenta estas variables y lo que yo había declarado, que tienen el valor de lo que yo había declarado en el size. Por ejemplo, yo sé que este punto acá es width height, ¿no? Después vamos a ver que en realidad ese punto está un píxel más a la derecha y un píxel más abajo porque la primera columna es 0. Entonces yo tengo en la pantalla desde la columna 0 hasta la 799 en realidad. Pero bueno, eso no vamos a dejarlo de lado por ahora. eh, Vamos a referirnos a W height como W a width height como WIH para que sea un poco más entendible. Acá en este corner, este corner le hemos dicho, en esta esquina, la superior derecha, tengo voy a estar en la última fila, perdón, en la última columna, ¿no? Las columnas van así, en la última columna, pero en la primera fila. Eso sería la última columna, pero la primera fila, la fila 0. En este punto voy a tener una situación similar a esta, pero bueno, voy a estar en la primera columna, que es la columna 0, y en la última fila, ¿no? En la última fila de acá, que es, va a ser este valor de acá. ¿Está bien? Y como vimos recién, este punto de acá va a ser W dividido 2, H dividido 2. ¿Está bien? Después podría de esa forma calcular otros puntos. Por ejemplo, este punto de acá sería la columna 0, la cantidad y la fila sería el máximo de filas dividido 2, ¿no? Pues estoy en la mitad de la pantalla. Vamos a hacer eso. Vamos a declarar dos variables. La variable entera W va a ser igual al width. Yo todo para que quede un poquito más chiquito el código, porque si no, todo esto es medio... Tranquilamente podría usar la misma, pero bueno. Ya que... Entonces el mouse X mouse Y va desde W hasta... Si yo ejecuto esto debería funcionar igual que antes. Ahí va. Como ven al principio, el mouse X mouse Y tiene valor 00 y va a tardar un par de ejecuciones del draw antes de cambiar de valor. Por ejemplo, yo puedo visualizar eso fácilmente si hago un print ln sketch
Ejecutar es control R. Si yo me paro en un lugar por acá, ¿no? Que yo sé que voy a estar dentro del canvas cuando se ejecute, aprieto control R, detengo el sketch. Yo fui imprimiendo todo el tiempo el mouse X, mouse Y. Si yo vuelvo al inicio, voy a ver que existieron 3 vueltas del draw antes de que se detectara la posición del mouse dentro del canvas. Eso es para mí un error de processing y me imagino que en algún momento lo arreglarán. Pero bueno, no nos cambia demasiado, estamos haciendo cosas muy primitivas todavía. Así que vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer que se impriman varias líneas que salgan de cada esquina hasta la posición hasta donde tengo el mouse. Entonces, vamos a tener básicamente muchas veces esta instrucción, 4 veces la función line, saliendo siempre del mouse X, ¿no? Siempre va a salir del... ¿Cómo era esto? De acá. No. Hay una forma de seleccionar cuadrado, bueno, no me acuerdo. Mouse X y mouse Y siempre va a salir desde ese punto y va a llegar a los diferentes vértices del canvas. La primera posición va a ser la posición 00. Va a representar el vértice superior izquierdo. El vértice superior derecho va a ser la posición que está en la última columna, la W, y en la primera fila, la 0. El margen inferior izquierdo va a ser el píxel que está en la columna, en la primera columna, que es la columna 0, y en la última fila, que es la H, ¿no? Estamos acá. Y el último corner le había tirado. El último ¿cómo se llama? Ah, se me fue la palabra, ahora soy un boludo. Bueno, la, la última esquina es la que está en la última columna y en la última fila. WH. Si yo ejecuto esto, voy a tener lo siguiente. Voy a tener un montón de líneas que salen... voy a tener 4 líneas en realidad. Pero se van superponiendo, ¿no? Yo si muevo el background y lo pongo también en el draw, yo le voy a estar diciendo que por cada ejecución del draw, no solamente imprima las líneas, sino que me borre las líneas anteriores. Entonces yo voy viendo que solamente tengo 4 líneas. Bien, 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 bien. Buenísimo, buenísimo. A ver. Esto no lo necesito porque... Y voy a aprovechar... A ver, si yo dejo el programa así como está, la verdad que es un bardo de líneas, ¿no? Se muestra un montón de líneas y nada más. Para que quede un poco más lindo, voy a introducir una función que se llama stroke, que me va a permitir setear el color. No sé si van a leer por acá. Stroke. Va a tener varias formas de trabajar. La que me interesa ahora es una que es pasándole 2 parámetros. El primero, el color, y el segundo, la transparencia. O alfa también. Yo puedo setear independientemente del color, puedo decirle que el color sea 0, o sea que siga siendo un color oscuro, un color negro, pero que sea un poquito transparente, o sea que a menos que yo me quede mucho tiempo en un lugar que imprima muchas líneas una arriba de la otra, se vea como medio grisecito y que me deje ver un poco de lo que hay abajo. Por ejemplo, si yo pongo 0, las líneas son totalmente transparentes y no las veo. Si yo pongo 10, las líneas empiezan a ser un poquito más opacas y las empiezo a ver. Cuanto más me quedo en un lugar, esas líneas se vuelven más... se sobrescriben muchas veces una arriba de la otra y las empiezo a ver. Yo creo que un valor por acá, por 30, me permite hacer algunas cosas interesantes. Puedo decidir un poco mejor qué es lo que está pasando. Bueno, este es uno de los ejercicios que quería hacer. Incluir un poco de interactividad con el mouse, pero al mismo tiempo ver cómo puedo usar las variables de sistema
width y height eh, para hacer la vida un poco más fácil. Al mismo tiempo, esto quiero agregar antes de irme, usarlas me permite poder cambiar la resolución o el tamaño de mi canvas y que siga funcionando. Pues yo no estoy poniendo en ningún lado 900 o 600. Si yo lo cambio, lo agrando o lo achico, va a seguir funcionando y va a seguir funcionando igual, porque yo nunca hice referencia al número de columna del cual yo había declarado la pantalla en el uso del programa. Yo siempre hice referencia a las variables globales que tenían esos valores, width y height, que las resumidas acá W y H con esta declaración de variables. Bueno, nos vemos en el siguiente video.